El aire en el cementerio municipal estaba espeso, impregnado con el aroma dulzón y decadente de las flores marchitas, mezclado con la humedad de la tierra recién excavada. Diego, un hombre de 35 años, cuyo rostro prematuramente envejecido llevaba grabadas las sombras de 5 años de un encierro injusto, avanzaba a paso firme. Sus manos, ásperas y curtidas como el viejo cuero del maletín que apretaba contra su pecho, temblaban levemente. A su espalda, el inconfundible estruendo de un mariachi rompió el sepulcral silencio, entonando melodías vibrantes que chocaban violentamente con el llanto de los presentes en el velorio de sus padres adoptivos. Las miradas de repudio se clavaron en él como dagas envenenadas. Lo juzgaban, creyendo que celebraba la muerte de quienes le dieron todo, ignorando que esa música alegre era el homenaje final exigido por los ancianos. Si amas las historias que tocan el alma y enseñan lecciones valiosas, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Dejando atrás el mar de susurros venenosos y el eco de las trompetas, Diego arrastró sus botas desgastadas por el polvo hasta llegar a la calle de su infancia. El corazón le latía desbocado, golpeando contra sus costillas como un pájaro herido buscando escapar, al detenerse frente a la propiedad que alguna vez fue un santuario de amor y madera pulida. Ahora, la casa se erguía frente a él como un cadáver abandonado a la intemperie. La pintura de las paredes se desprendía en grandes escamas, cayendo al suelo como piel muerta, y el portón de hierro forjado, devorado por un óxido anaranjado, soltó un chirrido agudo y lastimero cuando Diego lo empujó. El olor a humedad y abandono golpeó su rostro casi como una bofetada física. Sus ojos oscuros, llenos de una esperanza frágil y desesperada, escanearon el patio descuidado, buscando cualquier rastro de la risa infantil que lo había mantenido cuerdo durante 1800 días en la oscura y gélida celda de la prisión. Se adentró en la propiedad, esquivando maleza crecida que se enredaba en sus tobillos como garras invisibles. Un hedor agrio, una mezcla repugnante de basura estancada y encierro prolongado, flotaba en el aire caliente de la tarde, guiándolo hacia la parte trasera del terreno. Allí, oculta bajo la sombra asfixiante de un viejo árbol moribundo, se encontraba una pequeña bodega construida con tablas desiguales. Diego se acercó, la respiración cortada en su garganta, sintiendo como un escalofrío gélido le recorría la espina dorsal, a pesar del sofocante calor. Acercó su oreja a la madera podrida y áspera. El sonido que escapó de las grietas lo paralizó. Era un llanto ahogado, un gemido agudo y tembloroso, frágil como el cristal a punto de romperse. Sus dedos, gruesos pero temblorosos, acariciaron la madera astillada, sintiendo la textura de la desesperación incrustada en cada vetusta fibra de la puerta antes de empujarla lentamente hacia adentro. El crujido de las bisagras oxidadas dio paso a una oscuridad penetrante y sofocante, rota únicamente por un fino haz de luz mortecina que se colaba por el techo remendado. Cuando los ojos de Diego se adaptaron a la penumbra, el horror se materializó frente a él como un golpe brutal en el estómago. En un rincón húmedo, acurrucados sobre colchones delgados y manchados que apestaban a orina vieja y sudor rancio, estaban sus 3 hijos. Sus rostros, antes rebosantes de color, ahora eran pálidas, máscaras de suciedad y desnutrición, con ojos inmensos y hundidos que lo miraban con terror absoluto. Mateo, el mayor, con 14 años que parecían pesarle como 40, se levantó de un salto. Su ropa andrajosa le colgaba de los huesos sobresalientes. En la mirada del adolescente no había alivio ni amor. Solo ardía un resentimiento profundo y ennegrecido,
un odio puro y destilado hacia el hombre que, según él, los había abandonado a su suerte. «No des un paso más, cobarde», escupió Mateo, su voz quebrándose, áspera por la falta de agua y cargada de un veneno que destrozó el alma de Diego en 1000 pedazos. «Vienes de festejar sobre su tumba, no te atrevas a mirarnos». Antes de que Diego pudiera pronunciar una palabra para defenderse o abrazar esos cuerpos esqueléticos, el repiqueteo arrogante de unos tacones resonó a sus espaldas. Valeria emergió del patio principal, envuelta en una nube de perfume barato y un aliento que delataba horas de alcohol rancio. Su cabello teñido y su ropa, ajustada, contrastaban monstruosamente con la miseria de los niños que ella misma había confinado en aquel agujero. «Vaya, vaya». El presidiario regresó a su basurero, susurró Valeria con una sonrisa torcida y cruel, cruzándose de brazos mientras la sombra de su silueta caía sobre los niños aterrorizados. «Llegaste justo a tiempo para empacar tus cosas. Esta propiedad ahora me pertenece». La risa de Valeria resonó en el patio como el crujido de cristales rotos, cortando el aire ya viciado por la desesperación. A su lado, emergiendo de las sombras como buitres atraídos por la carroña, aparecieron dos figuras siniestras, un prestamista de rostro grasiento y sonrisa de oro y una trabajadora social de mirada fría y carpetas manoseadas. Diego sintió que la sangre le hervía en las venas, un calor furioso que contrastaba con el sudor frío que perlaba su frente al comprender la magnitud de la trampa. La mujer del gobierno, con voz monótona y desprovista de cualquier rastro de humanidad, leyó el veredicto que amenazaba con destruir lo poco que le quedaba de alma. Tenía exactamente 15 días, ni una hora más, para liquidar una montaña de impuestos atrasados que Valeria había dejado acumular a propósito y demostrar que podía proveer un techo digno para los menores. Las palabras cayeron sobre los hombros de Diego como bloques de plomo macizo. Si fallaba, si el reloj de arena se vaciaba antes de lograr lo imposible, perdería la custodia para siempre. Sus hijos serían arrancados de sus brazos, arrastrados a un frío orfanato estatal, mientras Valeria, la mujer que una vez juró amarlo, vendería la tierra sagrada de sus padres adoptivos al mejor postor. Diego apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas callosas, extrayendo gotas de sangre que pasaron desapercibidas ante el dolor más agudo que le desgarraba el pecho. Miró a sus hijos, 3 almas rotas y sucias, cuyos estómagos vacíos gruñían como animales, heridos en la penumbra. El olor a humedad y abandono se mezclaba con el hedor de la traición, asfixiándolo, obligándolo a tragar la bilis del rencor para no derrumbarse frente a ellos. Cuando Valeria y sus cómplices se marcharon, dejando atrás una estela de burla y el eco de sus amenazas, un silencio sepulcral descendió sobre la ruinosa bodega. Diego cayó de rodillas sobre la tierra apisonada, extendiendo sus brazos temblorosos hacia los pequeños, anhelando sentir el calor de sus cuerpos, frágiles. Pero Mateo, erigido como un escudo humano, empujó a sus hermanitos hacia el rincón más oscuro y le lanzó a su padre una mirada cargada de dagas invisibles. El rechazo dolió más que los golpes que Diego había recibido en prisión. La piel de los niños estaba cenicienta, cubierta de costras y tierra, y sus ropas eran meros trapos que apenas los protegían del frío nocturno que empezaba a colarse por las grietas. La urgencia de alimentarlos le quemaba las entrañas. La necesidad de limpiar sus lágrimas manchadas de mugre se convirtió en su único motor de vida. A la mañana siguiente, con el estómago rugiendo de dolor y la garganta seca como el desierto, Diego salió a las calles empedradas, bajo un sol inclemente que castigaba su piel sin piedad.
El asfalto ardía a través de las suelas gastadas de sus botas, creando ampollas dolorosas a cada paso que daba en su desesperada búsqueda de empleo. Recorrió talleres mecánicos, obras en construcción y fábricas polvorientas, tragándose el orgullo y ofreciendo sus manos fuertes para cualquier labor. Sin embargo, en cada puerta que tocaba, el estigma de su pasado lo perseguía como una sombra negra e imborrable. No contratamos a exconvictos, escuchó una y otra vez, viendo cómo los rostros de los patrones pasaban de la indiferencia al desprecio absoluto. La humillación se acumulaba en su garganta como piedras afiladas, mientras las horas corrían y el plazo de 15 días se encogía implacablemente. El crepúsculo lo encontró sentado, en la banqueta, con la cabeza entre las manos y el peso del mundo aplastando sus hombros encorvados. El cansancio extremo le nublaba la vista, pero la imagen de los rostros hambrientos de sus hijos se proyectaba en su mente como una película de terror que no podía apagar. A su lado descansaba el viejo maletín de cuero que había llevado al funeral, el objeto que todos creían repleto de dinero sucio y vergüenza. Diego acarició la superficie ajada, sintiendo la textura de las cicatrices en el material que le recordaban a las suyas propias. No sabía de dónde sacaría las fuerzas ni el dinero, pero un fuego indomable se encendió en su mirada oscura. No iba a permitir que Valeria triunfara. Prefería morir de pie, con las manos sangrando por el esfuerzo, antes que ver a su familia destruida una vez más. La luna derramaba una luz pálida y cortante a través de las rendijas de la bodega cuando Diego regresó, arrastrando los pies pesados por el fracaso. El silencio nocturno solo era interrumpido por la respiración sibilante de sus hijos, acurrucados como cachorros asustados, buscando un calor que no existía. Con el corazón apretado por la culpa, Diego se arrodilló frente al viejo maletín de cuero. Sus dedos temblorosos soltaron los pestillos de bronce oxidado que se dieron con un chasquido metálico. Al abrirlo, no brillaron fajos de billetes robados como el pueblo murmuraba, sino que emergió un aroma nostálgico a cedro añejo y aceite de linaza. Allí descansaban las herramientas maestras de carpintería de su padre adoptivo, pulidas por años de trabajo honrado. Junto a ellas, un fajo grueso de cartas atadas con un cordel desgastado, las palabras de amor que escribió desde la prisión cada domingo, aquellas que la cruel Valeria jamás entregó a sus pequeños. Al despuntar el alba, con el estómago retorciéndose por un hambre atroz que lo devoraba desde las entrañas, Diego cargó el maletín y se dirigió al aserradero más antiguo del barrio. Allí lo recibió don Anselmo, un anciano de rostro surcado por profundas arrugas y manos que parecían talladas en roble, a quien todos conocían como el Ángel. El aire del taller estaba denso, saturado de un polvillo dorado que danzaba bajo los rayos del sol y olía a resina fresca. Nadie me da trabajo, patrón. Todos ven a un criminal, pero estas herramientas y mis manos son todo lo que tengo para salvar a mi sangre, suplicó Diego, con la voz quebrada y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. El viejo carpintero observó las garlopas y formones del difunto padre de Diego, reconociendo la herencia de un hombre bueno, y asintió lentamente, ofreciéndole un rincón oscuro lleno de muebles destrozados. El taller se convirtió de inmediato en su refugio y su purgatorio personal. Diego trabajaba día y noche sin descanso, impulsado por el tic-tac invisible de los 14 días que le restaban, el sonido rítmico de la lija raspando la madera reseca y el golpe seco del martillo ahogaban sus propios lamentos. El sudor le escocía en los ojos irritados y las ampollas de sus palmas estallaban, manchando los mangos de madera con gotas de su propia sangre. Pero él no se detenía. La madera rota y olvidada cobraba nueva vida bajo sus manos expertas, transformándose en piezas hermosas.
Al finalizar su primera jornada maratónica, el ángel le entregó un puñado de billetes arrugados. Ese dinero modesto no era una fortuna, pero en las manos callosas de Diego pesaba más que todo el oro del mundo. Era el primer ladrillo sólido para reconstruir la vida en ruinas de sus hijos. Esa misma noche, Diego empujó la puerta de la bodega llevando consigo un milagro envuelto en papel de estraza. El aroma embriagador a pollo asado, frijoles refritos y tortillas de maíz recién hechas inundó el aire pútrido del cuarto, haciendo que los estómagos de los niños rugieran con una ferocidad dolorosa. Los dos menores se acercaron tímidamente, con los ojos muy abiertos, hipnotizados por el vapor caliente que emanaba de la comida. Mateo, sin embargo, se mantuvo firme en su rincón, cruzado de brazos, aunque tragaba saliva con evidente desesperación. «Coman, por favor. No tienen que perdonarme, pero no voy a dejar que mueran de hambre», susurró Diego con ternura, dejando los alimentos sobre una mesa coja. Antes de salir al patio para darles espacio, colocó junto a los platos el fajo de cartas atadas, esperando que la verdad lograra lo que sus palabras no podían. La madrugada envolvió la propiedad en un silencio sepulcral, roto apenas por el crujir de las ramas del viejo árbol. Mientras Diego dormía a la intemperie sobre un cartón húmedo, temblando por el frío punzante, Mateo encendió una pequeña vela consumida. Sus dedos, sucios y temblorosos, desataron el cordel de las cartas. Al desdoblar el primer papel amarillento, reconoció la caligrafía apresurada de su padre. «Mi amado Mateo, hoy soñé contigo». Comenzaba la primera misiva. Leyó una, luego otra y otra más. Sus ojos devoraron cada línea escrita desde el infierno de la prisión, descubriendo las súplicas ignoradas, el amor incondicional y la evidencia irrefutable de que su madre, Valeria, había orquestado el abandono. Una lágrima solitaria, pesada y caliente, resbaló por la mejilla manchada del adolescente, cayendo sobre la tinta descolorida y comenzando a derretir la muralla de hielo que rodeaba su corazón herido. El amanecer rompió el cielo gris con tintes violáceos cuando Diego abrió los ojos, aterido de frío sobre su lecho de cartón húmedo. Sus huesos protestaban con cada movimiento, entumecidos por la helada brisa matinal, pero un sonido apenas perceptible lo hizo incorporarse de golpe. Frente a él, recortado contra la luz pálida del alba, estaba Mateo. El muchacho sostenía el fajo de cartas arrugadas contra su pecho hundido, como si fuera el tesoro más grande del universo. Sus ojos, antes pozos oscuros de odio y resentimiento, ahora estaban enrojecidos e hinchados por una noche entera de llanto silencioso. El aire frío olía a rocío y a tierra mojada, pero también a una verdad dolorosa que acababa de salir a la luz. Los labios del adolescente temblaban violentamente, incapaces de formular las palabras que se ahogaban en su garganta reseca, mientras la coraza de hielo que lo había protegido durante 5 años terminaba de desmoronarse. «Papá, perdóname». El susurro de Mateo fue un hilo de voz frágil, un lamento desgarrador que cortó el silencio del patio como una navaja afilada. «Nos dijo que no te importábamos, que nos habías cambiado por dinero». Diego no esperó un segundo más. Se puso de pie de un salto, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones, y envolvió el cuerpo esquelético de su hijo mayor en un abrazo desesperado. Sintió los omóplatos puntiagudos del muchacho clavándose en su pecho, la textura áspera de su ropa sucia y el temblor incontrolable de sus sollozos. El olor a polvo viejo y lágrimas saladas inundó las fosas nasales de Diego, quien hundió su rostro en el cabello,
Enmarañado de Mateo, lloraron juntos, aferrándose el uno al otro en medio de las ruinas de su hogar, fundiendo el dolor del abandono con el calor sanador del perdón verdadero. A partir de esa mañana, la dinámica cambió drásticamente. Mateo se negó a quedarse encerrado en la hedionda bodega y comenzó a acompañar a su padre al aserradero de El Ángel. En medio de la penumbra del taller, el aire saturado de aserrín flotante y el penetrante aroma a barniz fresco, padre e hijo forjaron un nuevo vínculo. Diego le enseñó a sostener la lija gruesa, guiando las manos inexpertas y frágiles del muchacho sobre la madera rugosa hasta dejarla suave como la seda. El golpeteo rítmico de los martillos se convirtió en el latido de su esperanza compartida. Las ampollas reventadas en las palmas de Diego ya no dolían tanto, anestesiadas por el orgullo de ver a su hijo luchar a su lado. Cada mueble restaurado era un billete más para la montaña de impuestos atrasados. Pero el reloj de arena de Valeria seguía vaciándose implacablemente. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. Los dos hijos menores, sumidos en el atraso y el trauma, necesitaban más que pan para sanar. Fue entonces cuando el destino cruzó en su camino a Carmen, la maestra de la escuela local. Ella irradiaba una calidez compasiva, envuelta en un suave aroma a tiza fresca y lavanda, con ojos miel que parecían comprender el sufrimiento sin necesidad de palabras. Al ver a Diego comprando libretas de segunda mano con sus manos, vendadas y manchadas de resina, Carmen no apartó la mirada con asco. Por el contrario, al conocer la tragedia de los niños, se ofreció a visitarlos cada tarde en el patio trasero de la casa en ruinas. Sentada sobre un viejo tronco, bajo la sombra del árbol moribundo, comenzó a nivelar a los pequeños con una paciencia infinita, borrando la oscuridad de sus mentes con el fulgor de las letras. Aquella misma noche, la estampa en el patio habría parecido un milagro incomprensible semanas atrás. Bajo la luz amarillenta de un foco solitario que Diego había logrado instalar, los niños, con los rostros limpios y el estómago lleno de un guisado caliente, repasaban sus lecciones en cuadernos remendados. Carmen les sonreía dulcemente, mientras Mateo pulía una pequeña caja de caoba con devoción. Diego los observaba desde las sombras, recostado contra la pared desconchada. El aroma a jabón de barra y a comida casera había reemplazado por fin el hedor a podredumbre de la bodega. Sus músculos ardían por el agotamiento extremo, y sus manos eran un mapa de cicatrices y cortadas recientes, pero su corazón latía con una paz fiera e indomable. Faltaban solo 3 días para que el plazo mortal venciera, pero por primera vez Diego sentía que la victoria estaba al alcance de sus dedos ensangrentados. El sol apenas se asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que presagiaba la tormenta inminente. Faltaban solo 3 días para el límite impuesto por el infierno. En el taller de Minus Entuset, don Anselmo, el aire vibraba con la frenética sinfonía del martillo de Diego, que golpeaba con la urgencia de un hombre cuyo corazón pendía de un hilo. El penetrante olor a aserrín fresco y sudor rancio impregnaba su ropa gastada, pero en el viejo maletín de cuero, el montón de billetes arrugados crecía, acercándose milagrosamente a la cifra exigida. Diego sentía el fuego del triunfo quemándole las entrañas. Sus manos, cubiertas de callos duros como piedras y grietas sangrantes, eran el testimonio de su amor inquebrantable. Sin embargo, la frágil paz de la mañana se hizo añicos cuando una brisa pestilente, cargada de humo de cigarrillo barato y un dulzor empalagoso, invadió el santuario de madera. Era Valeria. Su figura irrumpió en el patio trasero de la casa, rompiendo la sagrada tranquilidad que Carmen y los niños habían construido.
bajo la espesa capa de maquillaje que intentaba ocultar inútilmente las ojeras violáceas y los surcos de la mala vida. Sus ojos de serpiente escanearon el lugar. Ya no había mugre ni desesperación. En su lugar, la ropa limpia ondeaba en el tendedero, y el aroma a frijoles recién cocidos reemplazaba el hedor a muerte. Valeria sintió un pinchazo de envidia venenosa en el pecho. Comprendió, con un terror frío paralizándole la espina dorsal, que el presidiario al que había humillado estaba a punto de arrebatarle el jugoso negocio del terreno. Sus pasos resonaron huecos sobre la tierra apisonada mientras se acercaba a Diego, quien acababa de llegar del taller, con el rostro ensombrecido y el pecho subiendo y bajando por la extrema tensión. La mujer cambió su táctica con la rapidez de un camaleón venenoso. Dejando atrás la arrogancia, su rostro se contorsionó en una máscara de dolor prefabricado y sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo que resbalaron por sus mejillas empolvadas. «Diego, mi amor, perdóname», susurró con una voz temblorosa que alguna vez fue la melodía favorita del carpintero. Estaba asustada. El hombre con el que me fui me obligó a hacer cosas horribles. Alargó sus manos pálidas, adornadas con uñas postizas y afiladas, y atrapó las manos ásperas y lastimadas de Diego. El contacto fue como hielo quemando sobre el fuego de sus heridas abiertas. El corazón de Diego dio un vuelco traicionero, un eco sordo de la pasión que lo había llevado a la ruina, mientras el olor a menta y alcohol barato inundaba sus sentidos, asfixiando su razón por un efímero y peligroso segundo. «Podemos volver a empezar, Diego. Somos una familia», continuó Valeria, deslizando sus dedos fríos por los brazos musculosos y tensos del hombre, buscando desesperadamente quebrar su voluntad de hierro. «Vende esta casa vieja conmigo. Dividimos el dinero, nos vamos lejos y criamos a los niños juntos, como siempre soñamos». Las palabras sonaban a miel envenenada. La mente de Diego retrocedió a los días oscuros en la celda de concreto, donde el frío le calaba los huesos y la esperanza se desangraba con cada carta sin respuesta. Escuchó el eco de la risa de Mateo y la voz dulce de Carmen desde el interior de la casa. La cálida luz del hogar contrastaba con la oscuridad putrefacta que emanaba del alma de la mujer que tenía enfrente. La textura de la mentira era tan palpable en el aire que le provocó náuseas incontrolables. Con un movimiento brusco y definitivo, Diego apartó las manos de Valeria como si fueran brasas ardientes. La fricción áspera de su piel endurecida contra las joyas baratas de la mujer resonó como un látigo en el silencio tenso. «Mi familia está adentro, Valeria, y tú no eres parte de ella», sentenció, su voz ronca vibrando con una autoridad que la hizo retroceder. «El dinero de los impuestos está casi listo. No vas a tocar un solo ladrillo de la memoria de mis padres». La falsa fragilidad de Valeria se evaporó en un instante, revelando el monstruo acorralado que habitaba en su interior. Sus facciones se afilaron en una mueca de odio puro. «Te vas a arrepentir, maldito muerto de hambre», siseó escupiendo las palabras con rabia corrosiva. «Mañana vendrá la trabajadora social y me encargaré de que crea que ese dinero lo conseguiste robando. Te hundiré de nuevo en el infierno». La noche cayó sobre la casa como una manta de plomo asfixiante, cargada de presagios oscuros y un silencio sepulcral que helaba la sangre. Diego no podía conciliar el sueño. El eco de la amenaza venenosa de Valeria rebotaba en las paredes desconchadas de su mente, taladrando su incipiente paz. Sentado a la luz parpadeante de una vela moribunda, sus manos temblorosas y cubiertas de costras acariciaban los billetes arrugados y manchados de sudor que descansaban en el fondo del viejo maletín de cuero.
El aroma a cedro y aceite de linaza se mezclaba ahora con el olor acre de su propio miedo. Faltaban apenas unas monedas para alcanzar la suma exigida por las sanguijuelas del gobierno, pero el terror de perder a sus hijos lo paralizaba. Cada crujido de la madera vieja de la casa le sonaba a los pasos de la traición acercándose. En la madrugada, cuando la brisa nocturna cortaba la piel como navajas de hielo, un ruido sordo proveniente del aserradero contiguo lo hizo saltar de su lecho improvisado. El corazón de Diego martilleó contra sus costillas con la fuerza de un animal salvaje acorralado. Corrió descalzo sobre la tierra fría, sintiendo las piedras afiladas clavándose en sus talones, guiado por un instinto primitivo de protección. Al abrir la puerta de madera astillada del taller, una bofetada de humo tóxico y ardiente golpeó su rostro con violencia. Las llamas, danzando con un resplandor demoníaco y anaranjado, comenzaban a devorar un lote de sillas de roble recién barnizadas. Entre la densa cortina de humo negro que asfixiaba el aire, vislumbró la silueta escurridiza del prestamista aliado de Valeria, huyendo como un cobarde tras arrojar la antorcha que pretendía reducir sus sueños a cenizas humeantes. Un grito desgarrador, nacido de lo más profundo de sus entrañas, rasgó la quietud de la noche. Diego se abalanzó contra el infierno naciente sin importarle que el calor abrasador le chamuscara las pestañas y le resecara la garganta hasta hacerla sangrar. Tomó costales de arena húmeda y cubos del agua sucia que usaba para limpiar las herramientas, arrojándolos con una furia desesperada sobre las lenguas de fuego que lamían la madera. El crepitar ensordecedor de las brasas era una burla cruel a su sacrificio, pero sus brazos, movidos por el amor inquebrantable hacia sus hijos, no flaquearon. La piel de sus antebrazos se llenó de ampollas dolorosas que estallaban al contacto con el aire hirviente, y el olor a carne quemada se mezcló con el del barniz carbonizado. Luchó como un titán herido hasta ahogar la última chispa traicionera en la oscuridad. Cayó de rodillas sobre un lecho de cenizas grises y agua lodosa, tosiendo violentamente mientras el humo negro le arañaba los pulmones exhaustos. A sus espaldas, los pasos apresurados de Mateo rompieron el trance. El adolescente, con los ojos desorbitados por el pánico y el rostro manchado de hollín, se arrojó al suelo para abrazar a su padre tembloroso. En ese abrazo cubierto de mugre y desesperación, Diego comprendió la magnitud de la maldad de Valeria. Ella prefería verlos reducidos a escombros antes que permitirles ser felices. Las lágrimas calientes de su hijo mojaron su hombro herido, actuando como un bálsamo milagroso sobre sus quemaduras. Acarició el cabello enmarañado de Mateo con sus dedos, ennegrecidos, y supo con una claridad deslumbrante y dolorosa que debía tomar una decisión drástica. Proteger a su manada requeriría mucho más que sudor y lágrimas, requeriría astucia y un sacrificio absoluto. El amanecer despuntó tímidamente, arrojando una luz grisácea y melancólica sobre las ruinas humeantes del taller. Era el 15º día. El plazo de la muerte había llegado a su fin. Diego se levantó con el cuerpo destrozado, cada músculo gritando en agonía, pero con el espíritu forjado en el acero más duro. Se lavó el hollín del rostro con agua helada que lo hizo estremecerse, limpiando las heridas que marcaban su piel como medallas de guerra. Tomó el viejo maletín de cuero de su padre, asegurándose de que los billetes ganados con sangre estuvieran intactos, pero esta vez, junto al dinero y las herramientas maestras, guardó el fajo de cartas escritas en prisión y unos documentos amarillentos que había rescatado del fondo del baúl familiar. Eran las pruebas irrefutables de su inocencia y de la verdadera identidad del monstruo que intentaba destruir su hogar. El sol apenas calentaba la tierra húmeda del patio cuando el chirrido ensordecedor de unos neumáticos rasgó la tensa quietud de la mañana.
Una nube de polvo grisáceo se levantó como un presagio fúnebre, trayendo consigo el inconfundible y asfixiante olor a gasolina quemada y perfume barato. Del automóvil descendieron Valeria, con una sonrisa ladeada que destilaba veneno puro, acompañada por la trabajadora social de rostro gélido y el prestamista cobarde que aún apestaba a humo. Venían a reclamar su botín, convencidos de que el incendio nocturno había devorado las últimas esperanzas del exconvicto. Los tres avanzaron pisoteando la maleza, con la certeza absoluta de que encontrarían a un hombre quebrado, de rodillas sobre las cenizas de su propio fracaso, listo para entregar a sus hijos como corderos al matadero a cambio de un mínimo destello de clemencia. «Se acabó tu tiempo, perdedor», escupió Valeria, cruzándose de brazos mientras sus ojos de serpiente buscaban los escombros humeantes, sorprendiéndose al ver la pequeña casa principal aún en pie. «Tráeme a los mocosos. El orfanato los espera y el comprador de este chiquero llegará al mediodía». La trabajadora social, ajustándose unos lentes de montura gruesa sobre su nariz afilada, sacó una carpeta amarillenta y comenzó a recitar con voz monótona y desalmada la orden de desalojo y la pérdida definitiva de la custodia. Detrás de Diego, los tres niños se aferraron a sus pantalones gastados, temblando como hojas frágiles azotadas por un huracán implacable. El corazón de Diego latía con la fuerza de un tambor de guerra. Sentía el sudor frío resbalando por su espalda y el ardor punzante de las quemaduras en sus brazos, pero se irguió frente a ellos como una montaña inquebrantable. Con una lentitud calculada que desquició a sus verdugos, Diego avanzó un paso y colocó el viejo maletín de cuero sobre una mesa coja de madera que él mismo había restaurado. El chasquido metálico de los pestillos de bronce oxidado resonó en el patio como un disparo en la oscuridad. Al abrirlo, el aroma nostálgico a cedro y aceite de linaza inundó el aire denso y sofocante. Las manos callosas y vendadas del carpintero, manchadas con la sangre de su sacrificio, extrajeron un fajo grueso de billetes arrugados, húmedos por el sudor y espolvoreados de aserrín dorado. Los arrojó con un golpe seco sobre la madera, justo frente a los ojos desorbitados y codiciosos del prestamista. Era la suma exacta, hasta el último y miserable centavo, forjada a base de noches sin sueño, ampollas reventadas y un amor paternal que ninguna llama maldita pudo consumir. Ahí está su maldito dinero, manchado con mi sangre y mi sudor, pero limpio de cualquier pecado, sentenció Diego, con una voz ronca y profunda que hizo vibrar los cimientos podridos de la casa. Pero no crean que han ganado. De las entrañas oscuras del maletín no sacó más billetes, sino un legajo de documentos amarillentos y el fajo de cartas de prisión. Con la mirada ardiendo en una rabia justiciera, le arrojó a la trabajadora social las pruebas irrefutables de su corrupción, recibos de sobornos firmados por el prestamista y actas descaradamente falsificadas. El color huyó instantáneamente del rostro de la burócrata, dejando una palidez cadavérica aterradora. «Tengo copias de esto en el escritorio de un juez amigo de mi difunto padre», mintió Diego con una convicción letal, sabiendo que debía jugarse la vida en un farol desesperado para proteger a su manada de aquellas hienas hambrientas. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y asfixiante, roto únicamente por el jadeo de pánico del prestamista que retrocedía aterrorizado hacia el auto. La red de mentiras y corrupción de Valeria se había desmoronado en cuestión de segundos, aplastada por el peso abrumador de la verdad y la resiliencia salvaje de un hombre dispuesto a morir por su sangre. «Largo de mi casa, y si alguna vez vuelven a acercarse a mis hijos, juro por la memoria sagrada de quienes me criaron que no tendré piedad.
rugió Diego, señalando la salida del portón oxidado con un dedo tembloroso pero firme. Valeria, humillada y despojada de su falso poder, lo fulminó con un odio visceral antes de dar media vuelta, arrastrando sus tacones sobre la tierra que jamás le pertenecería. Al ver partir el auto, Diego cayó de rodillas, abrazando a sus hijos en un mar de lágrimas calientes, sabiendo que la pesadilla, en fin, había terminado. El polvo grisáceo levantado por la huida de Valeria tardó horas en asentarse, pero cuando finalmente lo hizo, parecía que una tormenta de 100 años había dado paso a un amanecer inmaculado. Esa misma tarde, el cielo derramó una lluvia cálida y purificadora que lavó el hollín de las paredes y se llevó consigo el hedor agrio del miedo. Diego, con los brazos aún vendados pero el alma ligera como una pluma, se sentó en el pórtico recién restaurado. A su lado, el repiqueteo de las gotas sobre las láminas de zinc componía la melodía de su nueva libertad. Desde la cocina, un aroma embriagador a canela y chocolate caliente inundó el aire húmedo. Era Carmen, que había llegado con los brazos cargados de provisiones y una sonrisa luminosa, dispuesta a espantar definitivamente los últimos fantasmas que acechaban en los rincones más oscuros de la vieja casa. Con el paso de los meses, la presencia de la maestra se convirtió en el faro que guiaba el frágil barco de aquella familia destrozada. Carmen no solo remendaba los cuadernos rotos de los más pequeños, sino que, con una paciencia infinita y un amor desinteresado, fue cosiendo lentamente los pedazos sangrantes del corazón de Diego. Las noches frías y solitarias fueron reemplazadas por veladas cálidas junto a la estufa de leña. El tacto suave de las manos de Carmen, que olían siempre a tiza fresca y lavanda calmante, acariciaba el rostro curtido del carpintero, borrando las arrugas de la amargura acumulada. «No, tienes que cargar el peso del mundo entero tú solo, mi amor», le susurraba ella, con una voz que era un bálsamo milagroso para sus oídos. En sus dulces ojos color miel, Diego encontró por fin el refugio seguro que tanto le había sido negado. El tiempo, ese escultor implacable y silencioso, comenzó a tallar una nueva realidad sobre los cimientos rescatados de las mismísimas cenizas. Pasaron 7 largos años, deslizándose con la suavidad del roce de una garlopa sobre un tablón de roble fino, transformando la miseria humillante en una prosperidad deslumbrante. La casa en ruinas, que alguna vez fue la prisión pestilente de sus hijos, floreció bajo el sudor sagrado de Diego y la luz maternal de su nueva esposa. Las paredes desconchadas se cubrieron de pintura impecable y enredaderas rebosantes de flores de jazmín que perfumaban cada tarde. El viejo aserradero de El Ángel ahora le pertenecía a Diego, convertido en una exitosa mueblería familiar donde el incesante zumbido de las sierras y el olor a barniz de primera calidad contaban la historia del hombre que con sus propias manos desolladas reconstruyó su paraíso. Los niños, que antes eran sombras desnutridas temblando en una bodega apestosa a orina, crecieron vigorosos, nutridos por la certeza inamovible de un hogar verdadero. Mateo, convertido en un joven de espaldas anchas y manos fuertes como las de su padre, se movía por el taller de carpintería con una destreza y devoción absolutas. Sus ojos oscuros ya no escupían aquel odio venenoso de la adolescencia. Ahora brillaban con un orgullo feroz cada vez que miraba a Diego. Los más pequeños llenaban los pasillos con risas cristalinas y diplomas escolares que adornaban las relucientes paredes de caoba. Diego, con las sienes teñidas de plata por el esfuerzo continuo y las batallas ganadas, se detenía a menudo a contemplarlos. Al respirar el aire limpio y perfumado de su hogar, supo que cada gota de sangre derramada había valido la pena para forjar su
Indestructible familia. El taller de carpintería, la herencia, bautizado así en honor a la memoria de sus padres adoptivos y al viejo maletín de cuero que les salvó la vida, vibraba con una energía rebosante y próspera. El aserrín dorado flotaba en el aire iluminado por inmensos ventanales, impregnando el ambiente con ese olor a cedro fresco y progreso indetenible. Diego, ahora un hombre de 42 años, con profundos surcos de sabiduría, marcando las comisuras de sus labios y las sienes, plateadas por el esfuerzo constante, supervisaba la entrega de un comedor de caoba maciza. Sus manos, aunque todavía ostentaban las cicatrices blanquecinas de aquellas quemaduras y ampollas del pasado, se movían con la gracia de un maestro artesano. Observaba a sus empleados descargar la madera con un nudo de gratitud, apretándole la garganta, sabiendo que cada tablón pulido representaba una lágrima de dolor transformada en un cimiento inquebrantable de amor familiar. A su lado, con la camisa remangada revelando brazos fuertes forjados a base de trabajo duro y disciplina, estaba Mateo. El joven de 21 años, que alguna vez fue un adolescente raquítico y consumido por el odio en una bodega pestilente, se erguía ahora como el pilar más sólido del negocio familiar. Su risa grave y franca resonaba sobre el zumbido constante de las sierras eléctricas, un sonido hermoso que a Diego le sonaba a pura redención. Mateo acariciaba la superficie suave y barnizada de las sillas con la misma devoción que su padre le había enseñado en aquellas madrugadas de frío y desesperación. Atrás habían quedado los días de hambre y abandono. En la mirada cálida e inteligente del muchacho solo habitaba un respeto profundo, una admiración incondicional por el hombre que había atravesado las llamas literales y metafóricas del infierno para devolverles la dignidad arrebatada. En el interior de la casa, que ahora era una imponente construcción de ladrillo rojizo y amplios corredores bañados de luz natural, Carmen reinaba con una dulzura maternal que lo curaba todo. El aroma a guiso de carne con especias y tortillas de maíz tostadas en el comal se mezclaba con el perfume floral de los centros de mesa que ella misma preparaba afanosamente. Los hermanos menores de Mateo, convertidos en adolescentes de notas sobresalientes y miradas limpias de cualquier trauma, corrían por el patio persiguiendo al perro de la familia. La risa de los muchachos, vibrante y llena de vida, era el testimonio más rotundo del triunfo de Diego. Carmen, secándose las manos en un delantal bordado, salió al pórtico y envolvió a Diego por la espalda en un abrazo cálido, apoyando su mejilla contra el hombro curtido de su esposo, respirando juntos la paz absoluta de su imperio reconstruido. Esa noche, la víspera de un evento que coronaría la felicidad de la familia, la casa latía con una expectación palpable y nerviosa. Mateo contraería matrimonio al día siguiente con una muchacha buena y trabajadora del pueblo, consolidando su propio camino. Diego, en la intimidad de su despacho forrado de madera pulida, sacó del fondo de un cajón el viejo maletín de cuero ajado. Las bisagras oxidadas chasquearon suavemente al abrirlo, liberando el aroma encapsulado de aquellos días de miseria y lucha feroz. Sus dedos rozaron las herramientas maestras, las cartas arrugadas, escritas desde la prisión, y aquel primer fajo de billetes manchados de sudor que había guardado como reliquia. Una lágrima solitaria, pesada y cargada de una nostalgia dulce, resbaló por su mejilla mientras comprendía que la verdadera herencia que le dejaba a Mateo no era la exitosa mueblería, sino la fuerza indomable para nunca rendirse. Mientras la familia cenaba entre brindis emocionados y lágrimas de alegría bajo la cálida luz de los candelabros de cristal, a kilómetros de allí, en un oscuro y húmedo callejón de la ciudad, el destino cobraba su deuda implacable. Valeria,
consumida por años de decisiones tóxicas, adicciones destructivas y la traición continua de amantes vacíos, arrastraba sus pies hinchados por la acera congelada. Su belleza superficial, aquella que había utilizado como un arma letal para destruir a su familia, se había marchitado hasta convertirse en una máscara grotesca de arrugas profundas y maquillaje corrido. Temblando de frío bajo un abrigo raído que apestaba a alcohol barato y soledad, la mujer que se creyó dueña del mundo solo tenía en sus bolsillos una invitación arrugada a la boda de su hijo mayor, un papel manchado que era su boleto de entrada al paraíso del que ella misma se había desterrado para siempre. El repique festivo de las campanas de la iglesia reverberó en el aire diáfano de la tarde, marcando el inicio de una celebración que sabía a victoria pura. El jardín de la finca, adornado con guirnaldas de luces cálidas que parpadeaban como luciérnagas doradas, desprendía un embriagador aroma a nardos frescos y a carne asada en leña de mezquite. Bajo un inmenso arco forrado de flores blancas, Mateo sostenía las manos de su joven esposa, irradiando una felicidad deslumbrante que contrastaba ferozmente con la oscuridad de su pasado. Diego, enfundado en un traje de lino impecable que no lograba ocultar la robustez de sus hombros de carpintero, observaba la escena con los ojos anegados en lágrimas cristalinas. El roce suave de la mano de Carmen, entrelazando sus dedos con los de él, era el ancla perfecta que lo mantenía terrenal en medio de aquel glorioso sueño de redención absoluta. El tintineo de una cuchara golpeando suavemente una copa de cristal ahogó el murmullo alegre de los invitados. Diego se puso de pie, tomando el micrófono con sus manos anchas y marcadas por cicatrices blanquecinas, el mapa innegable de su sacrificio. Su voz, profunda y cargada de una emoción áspera, resonó en el silencio reverencial del jardín. Hace 7 años regresé a un hogar reducido a podredumbre, con las manos vacías y el alma destrozada. Comenzó, buscando la mirada, orgullosa de Mateo. Todos en el pueblo creían que mi viejo maletín de cuero escondía dinero sucio, pero solo guardaba las herramientas de mi padre y un amor desesperado por mis hijos. Hoy, al ver a este hombre de bien frente a mí, sé que la obra más hermosa que estas manos callosas construyeron no fue un mueble de caoba, sino una familia inquebrantable. Los aplausos estallaron, ensordecedores y pletóricos. Sin embargo, en la periferia de aquel paraíso iluminado, donde las sombras de los robles centenarios se alargaban sobre la hierba como garras fúnebres, acechaba un fantasma putrefacto del pasado. Valeria, encorvada y temblorosa, observaba el festín desde la última fila de sillas vacías. Su rostro, surcado por arrugas prematuras y castigado por los vicios crueles que eligió sobre sus propios hijos, era una máscara patética de arrepentimiento tardío. El tufo dulzón a alcohol barato y abandono emanaba de sus ropas raídas, chocando grotescamente con la fragancia de la opulencia y el triunfo que flotaba en la boda. Sus ojos hundidos y febriles devoraban la imagen de su hijo mayor sonriendo, sintiendo cómo el estómago se le retorcía en un calambre de hambre física y de una miseria del alma que jamás podría saciar. Era un espectro miserable, condenado a presenciar el cielo desde el abismo de su propio infierno. En medio de la algarabía y el tintineo de los cubiertos, la mirada afilada de Diego captó la silueta encogida de la mujer que alguna vez intentó sepultarlo en vida. No sintió el fuego hirviente de la ira, ni el veneno del rencor. Solo experimentó una pesada y helada lástima. Tomando un plato de porcelana, lo llenó con un suculento trozo de carne humeante, arroz y frijoles refritos, cuyo vapor desprendía un aroma a hogar y compasión. Caminó a paso lento hacia la penumbra, deteniéndose frente a la figura demacrada de Valeria.
Sus manos temblorosas y sucias se extendieron con avidez para recibir el manjar. «Come, Valeria, no permitiré que mueras de hambre en puerta de mi casa», susurró Diego con una frialdad sepulcral, su voz carente de cualquier mínimo afecto. «Pero grábate esto para siempre. Tu lugar en esta familia lo que más te hace mucho tiempo. No regreses jamás». Valeria rompió en un llanto ahogado y lastimero, gruesas lágrimas sucias resbalando por sus mejillas demacradas mientras devoraba la comida entre sollozos patéticos. Vio la espalda ancha de Diego alejarse para siempre hacia la luz deslumbrante de la pista de baile, disolviéndose entre la calidez de su verdadera manada. Allí, abrazado por el amor puro de Carmen y rodeado por la risa vibrante y sana de sus hijos, el carpintero selló su triunfo definitivo sobre la miseria humana y el abandono. Porque la verdadera herencia no se guarda en los bancos ni en maletines llenos de billetes, sino en el amor inquebrantable de quienes deciden quedarse a reconstruir un hogar cuando todo está en ruinas. ¿Y tú? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿Qué harías en el lugar de él? Deja tu opinión en los comentarios. Ella es muy valiosa para nuestra comunidad. Hasta la próxima historia.